Hola, soy la doctora Mariana Marín Ibarra, responsable del área académica y de investigación en la DIGE de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos de la importancia de reconocer la dinámica social mediante el análisis del entramado urbano, el cual forma parte de la memoria colectiva que fomenta la cultura y tolerancia de las sociedades. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos Debate desde la Academia. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Carlos Contreras Cruz, quien es doctor en Historia y Geografía por la Universidad del País Vasco en España, miembro del SNI, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla, tiene 50 años de trabajar como investigador y funcionario de la UAP y actualmente es director de Educación Continua en la UAP. El día de hoy, 16 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Tolerancia, pues desde 1996 la Organización de las Naciones Unidas invitó a sus Estados miembros a reconocer el respeto, apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo, así como las distintas formas de expresión de los seres humanos, y bajo el lema de campaña, Juntos para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo, estamos aquí reconociendo la tolerancia. En este tenor, es de vital trascendencia atender al papel de la memoria que queda plasmada en las construcciones de la traza urbana, evidenciando así antiguas dinámicas sociales. Por ello es necesario profundizar en la construcción de la ciudad de Puebla durante el Porfiriato, pues en palabras del doctor Contreras, tanto su estructura social y el entramado urbano cambiaron como resultado de las grandes transformaciones que trajo el desarrollo del capitalismo. Esto nos lleva a nuestra primera pregunta. Doctor, ¿por qué es importante analizar la fisonomía urbana de las ciudades? Bueno, muchas gracias en principio por la invitación a estar en este programa. En primer lugar, hay que decir que el desarrollo del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1880 y hasta 1914, con la Primera Guerra Mundial, genera un gran movimiento de cambio y transformación en el conjunto de las ciudades latinoamericanas. Buenos Aires, La Habana, Montevideo, México, por supuesto, se cambian, transforman, ¿a partir de qué? En primer lugar, a partir de un Estado centralizado, fuerte, con políticas definidas, por una relación económica muy importante entre las economías latinoamericanas y el gran mercado mundial, sobre todo orientado hacia los Estados Unidos. Un elemento de transformación que hace de las ciudades la célula más importante de los cambios del siglo XIX, principios de XX, es el ferrocarril. El ferrocarril dinamiza el espacio al interior de cada país y une las grandes ciudades capitales con las metrópolis regionales. Así en Argentina podemos hablar de Rosario, podemos hablar de Córdoba, pero en México podemos hablar de Guadalajara, Monterrey, Puebla, o en el caso de Cuba, obviamente, además de la gran capital de La Habana, está Santiago de Cuba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ferrocarril? El ferrocarril crea en las grandes ciudades un gran mercado, un mercado laboral de trabajadores, un mercado del suelo urbano. Se venden y se compran casas, se construyen edificios, instalaciones de todo tipo, un mercado de productos. Las ciudades empiezan con su crecimiento a demandar una cantidad impresionante de bienes y de servicios también. La modernidad tiene que ver también con un desarrollo tecnológico de finales del siglo y principios del otro, que tienen que ver con la introducción de agua potable, por ejemplo, que tienen que ver obviamente con la electricidad, en algunas ciudades importantes con la aparición del teléfono, con la aparición del telégrafo, ¿sí? Pero sobre todo las grandes burguesías de los países latinoamericanos quieren construir, quieren edificar una ciudad acorde con sus propios intereses, con la imagen que tienen de ellas mismas, y dicen los que conocen de estos temas, las ciudades cambian tanto entre mediados del siglo y finales del siglo
que son espacios que los visitantes no reconocen fácilmente. Es decir, el cambio es vertiginoso. Eso le pasa a las ciudades. Además, hay que tomar en cuenta un elemento muy importante, es que poco a poco, el mundo va dejando de ser rural y se convierte en un mundo urbano. Puebla, una ciudad que tiene para 1910 100,000 habitantes, ¿sí? La Ciudad de México tiene cerca de 350,000 habitantes, son ya ciudades de magnitudes amplias, no digamos de Argentina, que es la gran ciudad, el gran polo urbano en todo el conjunto latinoamericano. Eso pasa, digo, entre 1880 y 1914 más o menos. Y eso va aparejado también de una serie de cosas muy visuales, es decir, las grandes obras públicas. Edificios públicos, ya no iglesias, esas son del siglo XVII o XVIII tal vez, grandes edificaciones públicas y sobre todo la ciudad jardín. Calles, bulevares, llenos de luz, llenos de árboles. Uno no puede pensar, por ejemplo, en la Ciudad de México, estas nuevas calles diagonales, la Reforma, es el caso más típico de ese tipo de ciudades. La gran avenida de Buenos Aires, la 26 o 24, perdón, de Julio, ¿sí? Que está en el mero centro de Buenos Aires, y así, parques, jardines, luz. La luz eléctrica permite que los principales núcleos céntricos de las ciudades se iluminen. Y eso, para terminar, yo creo que cambió y modificó sustancialmente la forma de vida, la forma de pensar, la forma de ver por parte de la población, hombres y mujeres, el mundo que tenían enfrente, ¿no? Pensemos que quien nació en 1850 tenía para 1910 60 años, pero cuando él vivió su juventud o su infancia en 1850-60, no había luz eléctrica. Para leer había que poner una vela. El día se acababa a las 6 de la tarde y de repente tener luz eléctrica, pensar que uno podía leer, escribir, divertirse, etcétera, etcétera, con la maravilla de la luz eléctrica, debió haber cambiado sustancialmente la forma de ver y de pensar de la gente. Yo creo que fue un cambio tan grande, el de la luz eléctrica, pasar de la oscuridad de siglos, toda la humanidad, ¿sí?, a pasar a la luz. Yo creo que fue tal vez, no sé, un cambio tan importante como el que hemos sufrido nosotros con el uso del teléfono celular o del teléfono inteligente, ¿no? Que de repente nos abrió y que el mundo ha cambiado sustancialmente, ¿no? Sí, que nos abrió los espacios, que podías llegar a otras partes del mundo, responder en segundos, ¿no? Yéndonos al pasado, me quedo pensando en este entramado de las arboledas y todo esto. Por ejemplo, con los paseos de la Emperatriz, ¿no? Aquí en Puebla. Y sobre todo el teléfono. ¿Te imaginas que ya en 1910 alguien podía levantar un teléfono y hablar a la Ciudad de México? Sí, ha de haber sido increíble. Pues como ahora nosotros, cuando te conectas a alguna red social o a alguna actividad en el otro lado del mundo, ¿no? Claro, en cuestión de segundos. Sí, oír la voz de alguien a 300, 400 kilómetros de distancia debió de ser un cambio importante en las mentalidades de todos nosotros, bueno, de los habitantes de la época. Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿esto cómo se relaciona entonces la traza urbana con todas estas dinámicas sociales? ¿Nos puede profundizar más? Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy importante. En 1830, una alumna del posgrado de Historia del Instituto trabajó un padrón de población e hizo un estudio de las mujeres trabajadoras. Es el trabajo, desde mi punto de vista, o uno de los trabajos más interesantes desde el ámbito de los historiadores respecto a este tema. ¿Qué hizo? Sacó los nombres, las direcciones y los oficios de todas y cada una de las mujeres que aparecieron empadronadas. 47,000, 48,000 habitantes tenía la ciudad de 1830. Lo que se llama hoy la población activa, hombres y mujeres, serían alrededor del 20%, pero ojo, cerca de entre el 8 y 10% de la fuerza de trabajo de la ciudad de Puebla en 1830 eran mujeres. ¿Sí? ¿Y qué hizo esta chica? Empezó a descubrir las viudas,
las solteras, las casadas y las niñas de menos de 15 años, ¿no? Y se dio cuenta que había sectores de la población donde el trabajo femenino era fundamental, igual que ahora, en el sostenimiento de las familias. Entonces empezó a encontrar todas las mujeres ligadas al mundo, por ejemplo, de la industria textil. Todas las mujeres ligadas al mundo de la cocina y las actividades domésticas. Y así, del cuero, en fin, toda la gama de actividades que pueden tener las mujeres. Y encontró algo que nos sorprendió, lo que sorprendió en esa tesis, es que la profesión más importante para Puebla era la profesión que tenía que ver con el mundo textil. Estamos hablando de 1830, ¿sí? Por supuesto que es cuando empieza el auge de la industria textil del algodón. Recordemos que en 1836 se crea la Constancia Mexicana, la primera fábrica textil, digamos, moderna que existe en Puebla. Pues para 1830, es decir, 6 años antes de la creación, ella descubrió que dentro del trabajo textil había 2 profesiones fundamentales. Una era la del tejedor y otra era la de la hilandera, que se combinan y van totalmente justas. El trabajo de hilar, es decir, tener el algodón y a través de una rueca. Hemos visto tantas ilustraciones, fotos, dibujos. Hasta donde cuentos. Está la señora y tiene aquí y está devanando, ¿sí? Y alguien del otro lado le está pasando y van haciendo el hilo. Y va haciendo su bolita de hilo, de distintos gruesos, en fin. Ese es un trabajo 100% femenino. No en la fábrica, no en el taller. ¿Dónde? En casa. Es un trabajo domiciliario. En cambio, el tejido, ¿sí?, es un trabajo masculino. Pero van juntos. Y lo más interesante es que hay un conjunto grande de familias, importante para Puebla, donde mamá es hilandera, papá es tejedor. Es el trabajo artesanal, ¿sí?, de una ciudad que tiene poco menos de 50,000 habitantes y donde el trabajo de las mujeres indica una cierta sociedad, una cierta relación entre el mundo de la vida cotidiana, la familia y el entorno económico. Es 1832. Tú te vas al Porfiriato y te das cuenta que, por ejemplo, ese elemento tan importante ha desaparecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya en casa nadie hace trabajo de devanar el hilo, ¿sí? Ya son las fábricas textiles. Y las fábricas textiles, que es la industria más importante de la ciudad de Puebla, modifica la ciudad y modifica las relaciones de producción, en este caso para hablar concretamente de este espacio de textil, entre el hombre y la mujer, entre la casa y el lugar de trabajo. En primer lugar, se crean fábricas textiles. Tú sabes que Puebla entre 1880 y 1910 se convierte en uno de los polos más importantes a nivel nacional en la industria textil del algodón, ¿sí? Y que surgen en torno sobre todo del río Atoyac, pues un conjunto de fábricas muy importantes, grandes fábricas, la constancia, la economía, el valor, la independencia. Algunas todavía existen, otras ya han sido destruidas y han desaparecido, ¿sí? Y construyen, elaboran, planean algo desconocido o que no se había hecho nunca, que son las villas obreras, donde ya el trabajador, hombre, trabaja en la fábrica y le dan una habitación, un cuarto, una pequeña vivienda. Todavía las podemos ver, por ejemplo, en Metepec. Todavía hay una zona de Metepec donde se ven las casitas muy bonitas. La Covadonga en Tlaxcala todavía tiene también. Ahora han sido reutilizadas en otro sentido, pero son estas villas obreras, ¿sí?, que le van a dar a la ciudad una imagen diferente. Que son el cambio en las relaciones sociales, económicas al interior de la población. Y por allá va a pasar el ferrocarril. ¿Sí? Claro, y va a cambiar el paisaje. Y va a cambiar el paisaje. Y después, a partir de 1910, las primeras fábricas, tú sabes bien, son de tracción hidráulica, son los molinos que generan la electricidad con grandes bandas y grandes ruecas de madera que van subiendo el agua. Pero la energía eléctrica les permite después ya no depender del agua,
y empezar dentro del casco de la ciudad a poner o a aparecer las pequeñas fábricas, ¿sí? No las grandes fábricas textiles del algodón, de manta o de estampados, sino las fábricas que hacen calcetines, las fábricas que hacen bufandas, las fábricas que hacen medias, o sea, textil, pero en escala menor. ¿Dónde? Al interior de la ciudad. Por primera vez en el mundo, digamos, urbano, rural de Puebla, ya las fábricas ya no van a estar como en los 80s, 90s, allá lejos de la ciudad, sino dentro de la ciudad. Y el ferrocarril crea ese mercado y crea la posibilidad de que muchos trabajadores no vivan en las villas obreras, vivan en la ciudad y van y vienen todos los días a, ¿cómo se llama?, a las fábricas. Ahí, por ejemplo, tú ves, sin embargo, la gran burguesía poblana va a dinamizar otro empleo muy importante en las mujeres, que son todo el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque las grandes casonas de lo que sería el centro histórico de Puebla, donde habitan las grandes familias burguesas, dueñas justamente de esas grandes fábricas, de los grandes comercios de importación, como la Ciudad de México, es lo que hoy es el Vips, en fin, etcétera, etcétera, empiezan a demandar algo que antes se usaba, pero no en esta dinámica, que son servicios domésticos. Cocineras, lavanderas, ¿sí?, mucamas, todo un ejército de mujeres que que trabajan para el servicio de los grandes grupos propietarios. Ya no están las mujeres en la industria textil, están desempeñando ese tipo de labores económicas, ¿no? Ha cambiado, ¿sí? Pero no solo es un cambio en términos de la productividad, sino es un cambio en términos, en este caso de las mujeres, de la percepción que tiene la ciudad y su población respecto, en este caso, al trabajo femenino. Es un trabajo, sobre todo en estas grandes casas, en este tipo de profesiones, es un trabajo hasta cierto punto degradante, ¿no? Con bajos salarios, sí, sin ningún tipo de servicios, donde tú puedes contratar personal y lo puedes correr el día de mañana. Sí, sin ninguna seguridad. Sin ninguna seguridad, y sin embargo, viendo los padrones, las listas, los directorios, una serie de materiales históricos, uno ve que sigue siendo, sin embargo, el trabajo femenino, ya no tan productivo como en la industria textil, el trabajo femenino sigue siendo una base importante de sostén de las familias poblanas, igual que hoy, ¿sí? Hombre, mujer, trabajando para sostener sus familias. Incluso, importante también, sería otro tema a discutir, la incorporación en ambos casos del trabajo de los niños, trabajo infantil. Eso ya va a las fábricas. En las fábricas ya se usan los niños ya con jornales estrictos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que en 1907 hay grandes conflictos textiles en Puebla, en parte por los bajos salarios, ¿sí? Pero en fin, eso ya es otra historia. Es arena de otro costal. Ya es otro problema, ¿no? Pero sí, la sociedad cambia y cambian las ciudades, ¿sí? Y el cambio en las relaciones productivas y sociales va buscándose espacios distintos. En el caso tú me preguntabas o me envías, estábamos comentando antes de que empezara el programa, en lugar de los espacios de esparcimiento, por ejemplo. No, pues ahí se ve cómo la ciudad cambia en esos lugares también, ¿eh? Sí, como decía hace un momento, con la luz. ¿Se imagina? Lo que ahora nos podemos extender en las fiestas gracias a la bueno, luz, claro, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que la luz, si la rueda fue un elemento fundamental en la transformación de las ciudades, de las sociedades de antiguo régimen, ¿sí? Yo creo que la luz eléctrica fue el gran descubrimiento del siglo XIX. Puede haber otros, ¿sí? Pero el teléfono, el telégrafo, todo eso tiene que ver con la electricidad, ¿sí? Sí. El nacimiento de los primeros carros en los años 10, 20 del siglo XX, a pesar de que son motores de combustión interna, tienen también que ver con la generación de electricidad. Las pilas te generan la electricidad, en fin, ¿no? El motor de combustión interna no funciona si no hay un chispazo de electricidad, ¿no? Es la electricidad que está. Y si tú esto lo jalas a un ámbito que no mencioné, pero que es importante en el cambio de las ciudades, que es la educación, ¿sí? Porque la educación se convierte, además de la industria y el papel del Estado, en fin, o de
el comercio internacional, sobre todo de materias primas latinoamericanas al gran mercado mundial de Estados Unidos, ¿sí? El otro elemento fundamental de modificación, de cambio, de transformación, por supuesto, es la educación. Y tú lo ves en el caso de Puebla, el papel tan importante que tiene en este caso el Colegio del Estado, ¿sí? Donde entre 1880 y 1910 aquí se leen y se estudian los mismos libros de anatomía o de ingeniería que se están utilizando en algunas universidades, sobre todo francesas, ¿sí? Sí, por ejemplo, en las exposiciones universales se llevan, ¿no? Se llevan, claro. Esas clases de elementos, ¿no? Dice, bueno, entonces, ya para ir cerrando en esta configuración urbana, tenemos al río de San Francisco, que ha sido un elemento significativo en el desarrollo de esta dinámica social, ¿no? Y que ha servido, por ejemplo, pues como elemento de división social, como un espacio de sanidad y abastecimiento del agua, y pues no es de extrañar que cerca de él se configurara también en el espacio en el que las mujeres fueran a lavar su ropa, conocido hoy, por ejemplo, como los lavaderos, ¿no? Convirtiéndose en un elemento de sociabilidad. Entonces, ¿qué más nos puede decir? Mira, yo te puedo decir que la historia de esta ciudad, Puebla, si algo está directamente ligada en el mundo material, es al río San Francisco. No podemos concebir a Puebla entre el siglo XVI, y el siglo XX, sin la importancia del río San Francisco. En el mundo colonial, el río San Francisco te abastece de piedra, arena, grava para las construcciones, te abastece de todos los productos que son resultado de la cría de los cerdos, jabón, cuero, porque en torno al río y al agua del río, que en este caso es limpia y pura, ¿sí? Pues se lavan, se curten las pieles, se hace el jabón, ¿sí? La cerámica, ¿sí? Con la arilla más fina se crea la cerámica elegante y la cerámica para todos los días, ¿sí? Y posteriormente los molinos como el de Huexotitla, no podemos pensarlo, y la industria dinera de Puebla, sin la importancia del río San Francisco. Y ese río mantiene una importancia fundamental en el desarrollo de la vida de Puebla hasta la actualidad, después del entubamiento del río. Y se crean espacios de sociabilidad, sí. Si algo tiene el siglo XIX, a partir del Porfiriato, es que en estos parques y en estos grandes espacios la gente puede convivir más allá de su rango social. Mira, en el mundo colonial, en la Alameda de la Ciudad de México, quienes paseaban con su sombrilla, muy elegantes, en sus grandes carros, con sus cocheros, pues era, digamos, la gente que tenía recursos, ¿sí? La gente de la élite, ¿sí? Los pobres no. En el siglo XIX se crean grandes parques. En Puebla se crean hay dos espacios. Uno es justamente el llamado Parque de San Francisco, y el otro es el Paseo Bravo, donde la gente va, pasea, se divierte, toma el aire, independientemente ya, para 1910, del estatus social que puedan tener. Tú puedes encontrar ya algunas fotos o litografías donde se ve la gente muy bien vestida y demás, y los niños pobres jugando con ¿cómo se llama? Con juegos mecánicos simples para divertirse. Pero el río es agua corriente, ¿sí? Y a los famosos lavaderos de Almoloya usan el agua del río, ¿sí? Seguramente muchos de nuestros oyentes, de nuestros asistentes a esta charla, pues han conocido el río San Francisco, y el río, pues todos los lavaderos, ¿no? Uno contra otro, ¿sí? Cada uno de los espacios para lavar. Ahí la gente platica. Sobre todo las mujeres platican, hacen el chisme, se cuentan sus penurias. Es un espacio exclusivo para la sociabilidad de orden femenino. Los hombres no se aparecen. Pero hay otros espacios, igual que los lavaderos, no tan públicos, los lavaderos de las grandes accesorias de Puebla. Las grandes casas accesorias. Ante el incremento de la población, el mismo espacio de manzanas, la gente empieza, hay en Puebla casas que tienen hasta 100 accesorias. Si tú cuentas
que en esa época vive papá, mamá, los hijos, los nietos, los primos, los tíos, los recién casados. Había en Puebla unas construcciones de más de 100 accesorias y tienen sus lavaderos comunitarios. No van hasta allá, pero esas accesorias siguen lavando y siguen haciendo la vida cotidiana de las mujeres. Todavía hay algunas casas, sobre todo en la parte de Xonaca, ¿sí?, donde hay este tipo de vecindades. Otras ya, yo recuerdo haber todavía conocido la famosa vecindad que está donde está hoy el Camino Real, ¿sí? Los huertos de la iglesia de la Concepción eran prácticamente toda la manzana, y ahí se hizo una grandísima casa de accesorias, como de 80 departamentos, entre comillas, para la población. Lo sé porque un familiar mío en los años 30, vivió en ese lugar y estaban exactamente igual los lavaderos y la gente convivía todo el tiempo, ¿no? No, sí. Sí, pues muchas gracias, no, doctor. Gracias a ti. Nos encantaría seguir charlando, pero claro, aquí lo vamos a esperar para otro una segunda capítulo. Edición. Por supuesto que sí, con mucho gusto vendré. Muy amable, bien. y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, entonces con esto terminamos el programa. Así hemos llegado al final de este programa de Debate desde la Academia. En TV WAP agradecemos la participación del doctor Carlos Contreras Cruz y su servidora Mariana Marín, y les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.boap.mx, también en redes sociales a través de Facebook, DIGEBOAP, o Twitter, @DIGEBOAP. Muchas gracias, y así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y hasta pronto.